y tenemos el honor de contar con Juan Carlos Durán, ¿no? Yo quiero, antes de empezar el taller, ¿no? Pues yo creo que agradecer, ¿no? Por primer lugar a Pedro Martín, pero sobre todo a todas las personas que están detrás de estas jornadas, ¿no? El trabajazo que hay detrás de ellas son increíbles y la verdad que la labor que hacen por la sociedad pues se merece nuestro reconocimiento. Y nos toca ahora hablar sobre la medicina integrativa, ¿no? Sobre alternativas de las medicinas tradicionales, ¿no? Y la verdad que yo creo que es una charla, un taller muy interesante porque hay bastante controversia, ¿no? Bastantes lagunas actualmente sobre este tema, ¿no? A medida que la ciencia, que la medicina, pues a través del método empírico, ¿no? Pues se fue profesionalizando, ¿no? Es cierto que la medicina pues, ha ido solucionando cada vez más problemas, ¿no? Y en la actualidad pues, somos capaces, ¿no? de abarcar una serie de patologías que antiguamente pues, la gente se moría, ¿no? Los dolores del vientre, que eran apendicitis, los tratamientos que se hacían con sangrías, ¿no? Igual que antes se creía que la Tierra era pues, el centro del universo, ¿no? Con la medicina ha pasado lo mismo, ¿no? Y yo creo que también, a medida que nos vamos profesionalizando y subespecializando las diferentes especialidades y las diferentes corrientes médicas, ¿no? Yo creo que es un momento perfecto, ¿no? Para pensar qué estamos haciendo en la actualidad y qué se nos puede estar quedando fuera, ¿no? Y yo creo que para eso contamos con la figura de Juan Carlos Durán, que no creo que me equivoco si digo que es una eminencia nacional e internacional sobre medicina integral. Bueno, gracias. Tengo el orgullo de presentarlo, ¿no? Bueno, Juan Carlos Durán es licenciado en medicina, ¿no? Por la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina, y también es cirujano cardiovascular, ¿no? Trabaja en el complejo universitario, en el materno insular de Las Palmas, ¿no? Y es adjunto, ¿no? del servicio de angiología y de cirugía del Hospital Insular. Además de su labor hospitalaria, es director médico del Centro de Terapia Integrativa y también es director del Departamento de Medicina Integrativa del Grupo Hospitales San Roque, ¿no? Sus reconocimientos son innumerables, es miembro de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa y también es docente del máster de psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Que es tanto para médicos como para el personal sanitario, que organizan por Kences, ¿no? Y que está acreditado por la Universidad de Barcelona. Sí. Yo creo que, antes de empezar a hablar, yo creo que, como dijo Platón en su día, solo sé que no sé nada, ¿no? Y yo creo que en este momento, en este momento del sobreconocimiento, de la abundancia de la información en las redes sociales, en Internet, yo creo que es el momento perfecto para sentarnos y analizar perfectamente las alternativas que hay en torno a la medicina tradicional y la evidencia científica de las pseudociencias, ¿no? Que yo creo que en vez de ser la competencia son, como la charla dice, son integrativas y esto potencia que nuestra salud pues, se mejore y los resultados vayan a más. Así que nada, os dejo con el doctor Juan Carlos y espero que disfruten de la charla. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, vale. Muchísimas gracias, Juan. Coincido plenamente contigo en que el esfuerzo volcado en estas jornadas es de destacar. Yo vivo haciendo mucho este tipo de esfuerzo y sé perfectamente las horas que hay que dedicarle a un logro como este, así es que felicitaciones al ayuntamiento, a los que han hecho posible esto y sobre todo a Pedro Martín que se deja la piel en esto. Bueno, para comenzar un poco quiero contarles el motivo por el cual yo inicié este camino. Básicamente, de formación soy cirujano cardíaco y vascular, pero allá por 1994 me sorprendió un cáncer y la verdad es que no estaba en absoluto preparado para eso, siendo tan joven y no veía lo estresante que era mi vida, no veía las cuestiones que sí influenciaron para que ese cáncer se desarrollara. El sistema inmune, verán que juega un papel fundamental en la mayoría de las enfermedades crónicas, y no es solo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Encontramos en las placas de ateroma, encontramos linfocitos B,
en las placas y en los aneurismas de aorta encontramos linfocitos T, el proceso final termina involucrando sí o sí al sistema inmune. Y el sistema inmune se puede modular por cosas externas, como hace en la actualidad la biomedicina, que cada día lo hace mejor, pero también podemos trabajar por vía endógena. Y eso tiene la misma evidencia que los fármacos que nosotros bien conocemos. Todo tiene un lado, como dicen los chinos, ¿no? El yin y el yang, un lado positivo y un lado negativo. Los fármacos son excelentes, pero también tienen sus efectos colaterales, tienen contraindicaciones, tienen interacciones. Es la tercera causa de muerte en los países desarrollados por exceso de prescripción. Y tenemos que ser conscientes que también hay otras formas de lograr de que por lo menos se disminuyan los fármacos y que podamos hacerlo movilizándonos nosotros mismos. Lo que pasa es que también como usuarios tenemos que tener en cuenta que eso requiere un compromiso por parte del paciente. El médico tiene que ser un guía, el médico tiene que conocer todo el armamentarum para trabajar con todas las garantías posibles para lograr el mejor efecto con el menor daño. Por eso la medicina es un arte. Si nosotros solamente recetamos pastillas, no estamos haciendo bien las cosas. Recién estábamos hablando con Juan que no es posible que España sea el país de la Comunidad Económica Europea que más psicofármacos consuma. En primer lugar, los que prescribimos no lo estaremos haciendo tan bien y los que recibimos la prescripción no estamos tan motivados para trabajarnos. El milagro no existe. Para sacar una carrera de medicina hay que estudiar, hay que trabajar. Para los logros hay que involucrarse muy desde dentro. Y yo como médico y como paciente oncológico se los digo, realmente pude ver las dos caras de la moneda y por eso inicié este camino tratando de ser lo más riguroso posible. Y ahora van a ver un poquito lo que les tengo para contar. Algunos conceptos hay que aclarar antes de llegar a tomar una opinión acerca de esto nuevo que es la medicina integrativa, ¿no? y en qué consiste. Pues en primer lugar, quiero decirles que la medicina integrativa no es igual que medicina alternativa. La medicina alternativa es, como su nombre lo indica, una alternativa a un tratamiento que por algún motivo no se hace. No se hace ¿por qué? Porque el paciente ya no tiene más posibilidades médicas. Esa es una. También se puede hacer porque el paciente renuncia a esa posibilidad médica. Bueno, yo no tengo ese tipo de pacientes. Nuestros pacientes siempre van por la vía convencional y en el caso de que algún día venga alguno, pues le voy a pedir que me lo dé por escrito. Si nosotros yo estoy formado en la medicina convencional y hoy en día la medicina integrativa es medicina convencional, porque no todo lo que viene de esa medicina alternativa al menos está aprobado. Nosotros, ¿qué incorporamos? Incorporamos lo que está aprobado y ahora lo irán viendo a lo largo de esta ponencia. Todo lo que es natural no necesariamente es sano e inocuo. Precisamente hay cosas, esta nueva modalidad hizo que se investigaran muchas cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El té verde tiene innumerables cualidades. Las catequinas del té verde son poderosos antioxidantes, pero además tienen un gran poder antiangiogénico. ¿Qué significa eso? Que inhibe la creación de nuevos vasos sanguíneos. La creación de nuevos vasos sanguíneos en procesos, por ejemplo, como el cáncer, es importante evitarlos. Entonces, el té verde tiene muy buena indicación en la prevención, pero no es bueno tomarlo durante los tratamientos oncológicos. ¿Por qué? Porque ese poder antioxidante contrarresta lo que nosotros estamos buscando con la quimioterapia. Ese es un ejemplo. Por eso es que, pero también
tenemos que buscar el equilibrio, porque a veces el oncólogo se pone muy a la defensiva en el sentido de que durante la quimio no quiere prescribir nada. Y sin embargo, hoy en día hay evidencias muy importantes acerca del omega 3, de la vitamina D3 y de hongos con potente efecto inmunomodulador. Llámese el Coriolus versicolor, el Cordyceps y distintos otros que tienen muy amplio reconocimiento y estudios que superan los 400 trabajos, por ejemplo, de la literatura japonesa, donde se los indica como fármacos, como si fuesen fármacos coadyuvantes de la quimio, y hay tasas donde podemos ver una disminución notable en la morbimortalidad del cáncer colorectal, cáncer de mama y cáncer de estómago. Bien, la medicina integrativa no es medicina complementaria, lo es y no lo es, porque lo que pretende la medicina integrativa es integrar varias cosas. Si nosotros decimos que hacemos medicina convencional más acupuntura, está bien, eso es medicina complementaria, porque estamos utilizando solo una variable para complementar la medicina convencional, aún teniendo las buenas evidencias científicas que tiene. Pero nosotros vamos un poquito más allá y podemos definir que la medicina integrativa es un modelo de asistencia sanitaria basado en un método sistemático diseñado para acercar los mejores conocimientos de la medicina convencional a los de la medicina complementaria, con el fin de tratar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del individuo. ¿Escucharon bien? Espirituales, que nada tiene que ver con la religión. La medicina integrativa incorpora las terapias complementarias de probada eficacia que permiten, en su conjunto, ofrecerle un territorio hostil al crecimiento y expansión del cáncer y otras enfermedades crónicas, como las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, los procesos degenerativos, la fibromialgia y además algunas situaciones fisiológicas, como es, por ejemplo, potenciar el rendimiento deportivo. Muchos no lo conocen, pero por ejemplo la selección alemana de fútbol practica yoga hace 10 años. Y jugadores de la NBA también van por la misma vía porque la práctica de técnicas mente-cuerpo potencia, reeduca y remodula nuestra estructura cerebral, que ya lo veremos más adelante. También han visto de la excelente ponencia de Loli Romero, gran amiga del hospital, que muchas de las enfermedades que padecemos tienen en gran medida un compromiso por parte nuestra, es decir, la alimentación adecuada, el ejercicio físico, el descansar bien, el hacer alguna tarea mente-cuerpo, la adecuada gestión emocional, para lo cual nadie está entrenado, prevendría la mayoría de las enfermedades. Bien, la medicina integrativa viene a terminar con el viejo paradigma de la biomedicina. Teniendo en cuenta las circunstancias, en el siglo XV se dio una dicotomía conocida como dualismo cartesiano, donde Isaac Newton y René Descartes decidieron, de alguna manera por convención y por las circunstancias que rodeaban al mundo de aquellos días, dividir la mente para la religión y el cuerpo para la medicina. Eso tuvo un impacto importante en lo que es la escuela de conocimiento. Se diseñó el método científico y nos ha ayudado muchísimo para comprender muchas cosas. Pero cuando queremos entender al ser humano en su conjunto, no podemos de ninguna manera dividir la mente del cuerpo. Pero no solamente por ser un tema conceptual. La ciencia hoy nos lo valida. La psiconeuroinmunoendocrinología, que comenzó en los años 70, no solamente estableció las bases de la unión entre la mente y el cuerpo, sino que además describió perfectamente los mecanismos del estrés y todo su efecto deleterio sobre nuestro sistema inmune. El estrés sostenido en el tiempo, cuando supera lo que conocemos como euestrés, o sea, un poco de estímulo nos ayuda a ser cada día mejor, a superarnos, pero hay una delgada línea que muchas veces superamos y que nos permite caer en el estrés traumático, ese estrés que a lo largo de los años
va disminuyendo mucho nuestra cantidad y calidad de linfocitos y no nos sorprende que a lo largo de los años nos encontremos con enfermedades degenerativas, con enfermedades cardiovasculares y con el cáncer, por ejemplo. Es innegable el avance de las nuevas técnicas y es maravilloso, pero esa parte biomédica no puede ir sola, no puede seguir sola, necesita el acompañamiento de otras cosas. Hoy en día las técnicas de cirugía son menos invasivas, con mejores resultados, menos mutilantes. La cirugía de mama ha hecho un cambio espectacular. Hoy en día tener que tratar un cáncer de mama es mucho mejor, pero no nos tenemos que olvidar que cada día tenemos más mujeres con cáncer de mama y más jóvenes. Hay cuestiones que ya no se discuten. La cuestión emocional tiene mucho que ver. Y estoy hablando de cifras de la Organización Mundial de la Salud. Una mujer con un divorcio traumático, una pérdida grande, tiene 9 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Y eso no necesita ningún estudio ni ningún análisis. Entonces, lo que sí se necesita es no solamente abordar esa mama, esa estructura estética y esa cuestión local y la prevención con fármacos en el tiempo, sino que además tenemos que trabajar en la prevención secundaria para que ese cáncer no recidive, para que ese cáncer no vuelva y para que en el otro seno tampoco se genere otro cáncer, en la medida de lo que podamos. Lo propio pasa con la quimioterapia. La quimioterapia es cada día más precisa, más efectiva y menos tóxica, aunque todavía sigue siendo un tratamiento duro. Pero la tendencia actual, y siguiendo con la hilación de lo que les decía, es de ir hacia la inmunoterapia. Un estímulo, digamos, externo que hace que ese sistema que estaba un poco dormido por múltiples causas, fundamentalmente el estrés que muchas veces viene no de un peligro real. Nuestro cerebro no sabe distinguir, si no prevenimos, no sabe distinguir de si aquí va a pasar una catástrofe o si es el R con R que tenemos todos los días de que mi jefe y que mi matrimonio y que no tengo dinero. Todas esas cuestiones no las sabe distinguir la corteza y emite una respuesta nociva para el organismo. Y en eso sí es donde nosotros podemos trabajar. ¿De qué manera? Acompañando estos avances. Y por eso que esto no es medicina alternativa, esto es una medicina más completa. Y por eso Por eso en Estados Unidos, esto ya no lo podemos considerar una moda. La medicina integrativa acompaña a esos notables progresos de la biomedicina, aportando un enfoque integrador de todo lo que es la estructura del ser humano. ¿Y qué es lo que integramos? Integramos lo mejor de la medicina convencional con lo mejor de la medicina complementaria. Vale decir, las terapias o los recursos que tienen probada eficacia y tenemos siempre en cuenta la relación mente-cuerpo. No van por separado. Aquí pueden ver este libro de texto, que yo me lo traigo siempre a las ponencias para que vean. Este libro habla de medicina convencional, pero no solamente los tratamientos farmacológicos, va más allá de ello y habla de todas las posibilidades terapéuticas que tienen que ver con la prevención, pero en el tratamiento de las enfermedades. Hoy en día el objetivo de la medicina no es el que era antaño. Es decir, vale decir, mi éxito es que se cure la enfermedad. Si no, es un fracaso. No es un fracaso, porque el ser humano tiene una fecha de caducidad desde que nace. Con lo cual, si nosotros podemos lograr mejores resultados con menos fármacos y podemos lograr un acompañamiento en aquellos que se tienen que ir mucho más cercano, eso es un éxito de la medicina. Porque si no lo hace el médico, ¿quién lo va a hacer? El cura ya bastante trabajo tiene.
Venga. Bueno, en 1997 se inició el primer programa de medicina integrativa en la Universidad de Arizona. Y a partir de allí, esto se fue difundiendo como una mancha de aceite y más de 30 universidades de Estados Unidos tienen este tipo de programa en la formación de sus alumnos, en la formación de grado. Y no es de extrañar que la Mayo Clinic, la Universidad de Wisconsin, el M. Anderson Cancer Center, la Universidad de Los Ángeles, el Sloan Kettering de Nueva York, la Universidad de Harvard, etcétera, 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 tengan sendos programas de medicina integrativa. En la Universidad de Wisconsin, aquí podemos ver, ¿cómo es el puntero? Bueno, el señor que está al lado del que tiene la túnica roja es Richard Davidson. Cuando empezó con todos estos estudios, creían que estaba loco y estuvo a punto de ser despedido de la universidad. Ese señor que ven ahí, con todos esos electrodos puestos en la cabeza, es Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un biólogo francés que hace 40 años vive en Nepal, es la mano derecha del Dalai Lama y trabaja en más de 115 causas benéficas y ONG a lo largo del mundo. Este hombre que dejó esta vida occidental por completo, que tiene esa túnica, otra muda más y un par de cholas, es considerado el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque con pruebas de resonancia magnética dinámica y con todos esos electroencefalogramas, lograron detectar que sus núcleos, que tienen que ver con la felicidad, son mucho más grandes que en cualquiera de la población general. Tiene mucho más de 30.000 horas de meditación y se dedicaron a estudiar los cerebros de estos monjes tibetanos. Y por supuesto, no encontraron la respuesta en las ondas cerebrales y en la estructura de su cerebro. Pero eso fue mucho más allá, porque hoy en día no necesitamos ser un monje tibetano para lograr prácticamente los mismos efectos. Está totalmente comprobado que gente que no tiene experiencia en meditación ni en mindfulness, con 8 semanas de entrenamiento logra cambios estructurales en su cerebro, concretamente en la corteza prefrontal izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Toda esa conexión y el gran avance de las neurociencias ha sido una explosión bestial en los últimos años y cada día salen más y más descubrimientos al respecto. Aquí podemos ver que nosotros no tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros. Verán que lo que está más oscuro es el cerebro más profundo, que es el cerebro reptiliano, el que permite que nuestras funciones vitales hagan que nuestro corazón esté latiendo y estemos respirando sin darnos cuenta. Luego viene una capa un poco más oscura que corresponde al cerebro paleomamífero o el sistema límbico, que es el que coincide con el resto de los mamíferos. ¿Y qué nos hace diferente al resto de los mamíferos? Este nuevo cerebro o cerebro neomamífero, que es el neocórtex, lo que está en blanco por fuera de eso. Entonces, en las etapas, ustedes verán que tenemos mucha conexión con animales de compañía y esa conexión es una conexión que la tenemos establecida entre ambos sistemas límbicos. Aquí podemos ver un poquito más detallado lo que les decía, ¿no? El cerebro reptiliano, el sistema límbico es donde radican la gran mayoría de las emociones y en el neocórtex es donde nosotros hacemos todas nuestras tareas analíticas, donde podemos preparar un viaje a la luna, hacer cálculos matemáticos, pero si no estamos en equilibrio, nuestro sistema inmune se va a ver muy desfavorecido, como veremos más adelante. Entonces, la interrelación de ese cerebro paleomamífero va evolucionando a medida que vamos creciendo, desde que somos niños hasta que somos más adultos. Y les quiero mostrar ahora un video muy simpático.
Ven cómo se entienden, ¿no? Están al mismo nivel evolutivo. Pero desgraciadamente crecemos y bueno, y estamos aquí y bueno, tenemos que seguir, ¿no? La vida continúa. Entonces, lo que tenemos que lograr es que nuestros 3 cerebros estén perfectamente equilibrados. Y eso muchas veces lo logramos con ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, cosa que no es tan fácil por nuestro sistema de creencias. Y aquí no se trata de culpables, porque nuestros padres nos enseñaron lo que le enseñaron a sus abuelos y a los abuelos los bisabuelos y así sucesivamente. Y nosotros le enseñaremos lo que podemos a nuestros hijos. Entonces, aquí tenemos 2 cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. La prevención en primer lugar y qué hacemos cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos tenemos que seguir con las mismas técnicas de prevención, apoyando al médico, apoyando lo que está haciendo muy bien, que para eso estudia y que para eso se dedica mucho y cada día las cosas avanzan más. Un hito importante se dio en el año 75 con el profesor Robert Eder de la Universidad de Rochester, que introdujo el concepto de psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que él probó en laboratorio fue que la psiquis, el cerebro, el sistema endocrino y el sistema inmune son una unidad indivisible, interconectada e interdependiente. La cantidad, si nosotros pudiéramos pesar uno a uno los linfocitos, mastocitos y células formes del tejido linfático que está circulando permanentemente por nuestros cuerpos en estos momentos, pesarían 1 kilogramo, que es casi un cerebro, es un cerebro periférico. El cerebro normalmente pesa 1,5 kilos más o menos. Y está perfectamente interconectado vía mensajeros que son las linfoquinas, y esos mensajes que van del sistema nervioso periférico y del sistema linfático impactan en la glía, que es la célula de sostén del cerebro, donde están inmersas las neuronas. Y esa glía está formada por mastocitos modificados, que vienen del sistema inmune. Por eso se llevan tan bien, por eso se interconectan, por eso hablan un idioma que nosotros en nuestra conciencia no entendemos, pero ellos sí lo entienden. Es más, muchas veces nuestro cuerpo nos habla. Cuando estamos muy, muy cansados y seguimos, estamos forzando la máquina. Cuando estamos en el estrés, en el distrés, digamos, en ese estrés que ya no es el bueno y seguimos forzando la máquina. ¿Y luego qué es lo que pasa? Pues nos enfermamos, entre otras cosas, porque dentro de las enfermedades cardiovasculares sí es verdad que hay un índice alto dentro de lo que puede ser la genética en la diabetes y en la hipertensión. Pero en el cáncer no es así, ¿eh? En el cáncer solamente el 5 al 15% tienen que ver con nuestra historia genética. El resto tiene que ver con la epigenética, vale decir, con lo que hacemos día a día. Porque nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tomamos decisiones, para bien o para mal, por acción o por omisión. Cuando nosotros decidimos estar sentados en el sofá, no moviéndonos, también estamos tomando una decisión. Mala, por supuesto, pero la estamos haciendo. Entonces, todo este nuevo capítulo de la medicina integrativa surgió mucho por los médicos de familia, que son los médicos que están al lado del paciente, los médicos que están en la primera línea, y también con los pacientes oncológicos. En Estados Unidos, estas cifras que pueden ver en la pantalla, quiere decir que el 65 a 75% de los pacientes supervivientes de cáncer usan por lo menos una forma de terapia complementaria, con o sin supervisión del médico. El médico durante mucho tiempo creyó que por decirle que no lo hagan, la gente no lo hace. Pues no es así, porque el que está involucrado, el dueño de su cuerpo, el dueño de su salud, es el paciente, no el médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese hecho lo tenemos que tomar, tenemos que coger el guante y darnos cuenta que es mejor que empecemos a saber qué es lo que realmente funciona de todas esas terapias complementarias.
¿Qué es lo que es útil? ¿Cuáles son los resultados que se recogen de las grandes series para tener mayor validez a la hora de prescribir determinadas cuestiones? Entonces, esto es lo que hacen en el M.D. Anderson Cancer Center. Aquí podemos ver al doctor Lorenzo Cohen, que es el director de Medicina Integrativa del M.D. Anderson Cancer Center, el hospital de cáncer más grande del mundo, el más importante, el primero en el ranking mundial, de donde nos copiamos todos los protocolos de quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y aquí tenemos a Alejandro Chogul, que es el encargado de Medicina Mente-Cuerpo de dicho departamento de Medicina Integrativa. Aquí los vemos, hemos tenido la fortuna de tenerlos en unas jornadas organizadas en febrero de 2011 y a partir de esos momentos hemos aprendido mucho, hemos interactuado y recibido mucha información y la verdad es que nosotros queremos tratar de remediar lo que esté más a nuestro alcance para nuestros pacientes. Esta diapositiva es una diapositiva que me cedió Alejandro gentilmente, donde nos muestra cómo es hoy en día la estructura del Anderson. Lo que está arriba a la derecha, vale decir la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia y la farmacia, era lo único que había hasta el año 2000, en el centro más importante de cáncer del mundo. Pero ahora podemos hablar de nutrición, ejercicio físico, rehabilitación, acupuntura, masaje oncológico, psiquiatría, terapias cognitivas, espiritualidad, meditación, yoga, tai chi, musicoterapia y gestión de todo el entorno familiar y psicosocial del paciente, con educación, grupos de apoyo, familia de amigos, trabajo social. Esto realmente es un avance cuántico en el enfoque, en la forma de ver el paciente oncológico. Y decir que mente, cuerpo y espíritu son una sola cosa, hoy en día no nos trae ningún problema. Cuando lo dije la primera vez, la verdad es que me costó, porque dije, bueno, igual me tiran al mar, pero bueno. Aquí tenemos a Alejandro haciendo un seminario en la Universidad de Rice. Ellos trabajan con otros fondos, tienen otras realidades. Hay entidades filantrópicas que ceden dinero para hacer investigaciones muy serias, muy bien diseñadas, tan bien diseñadas como el saber cómo funciona la aspirina. Y tuvieron un grant de $2,5 millones para investigar la respuesta fisiológica del yoga tibetano de la tradición Bon en las pacientes con cáncer. En un grupo de 400 mujeres con cáncer de mama, descubrieron que los niveles de cortisol bajaban notablemente en el subgrupo de pacientes que recibían este tipo de yoga, esta terapia mente-cuerpo. Y eso es un hecho tan objetivable como muchas otras cosas. Pero todo esto fue en base a la insistente requisitoria por parte de los pacientes. Porque es verdad, todavía siguen siendo los tratamientos duros, hay efectos colaterales indeseables, independientemente de que las tasas de curación cada día van a ser mejor, afortunadamente. Entonces ellos, como les decía, exploran cosas que para nosotros todavía son impensadas. Pero como nosotros no podemos hacer eso, sí podemos copiarlos de la mejor forma posible. Y aquí lo tenemos en otra visita que nos hizo, que fue muy bonita en el SICA en el año 2013. Y quiero comentarles un poquito en este corto vídeo, verán qué es lo que opina alguien válido en la oncología de Canarias. Y me refiero al doctor Pedro Lara. El doctor Pedro Lara es director de uno de los mejores centros de oncología radioterápica de España, por no decir el mejor. Y es además director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer y presidente saliente de la SEOR, Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Vamos a ver este pequeño vídeo.
Y vamos a dejarles ahora con el debate, el cara a cara, que les anunciábamos antes entre el doctor Lara y el doctor Durán sobre las distintas terapias para tratar el cáncer. Recuerdan que les habíamos comentado que al final queríamos que tanto el doctor don Pedro Lara como el doctor Durán, entre ellos, nos explicaran lo que hablamos de la medicina integrativa y de la parte biomédica. Doctor Lara, ¿qué opina usted de la medicina integrativa? Pues creo que es una parte fundamental de la asistencia que reciben los pacientes oncológicos, que deberían recibir. Los tratamientos médicos que conllevan la curación del cáncer impactan de una forma muy relevante sobre el paciente y sobre su familia. Y creo que cualquier medida, cualquier estrategia, cualquier ayuda que el paciente pueda tener durante ese periodo del tratamiento y probablemente en el seguimiento va a ser de un gran beneficio. Principalmente para el paciente, por supuesto, pero también para nosotros como profesionales de encontrarnos un paciente en mejores condiciones, más animado y con más capacidad y con más, digamos, integración en el proyecto terapéutico que hemos diseñado para él. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu concepto. Realmente tú eres el ejemplo de que esto está cambiando y también los oncólogos están cambiando. Los oncólogos que antes por ahí veían con un poquito de reticencia esto, empiezan a ver, como tú dijiste, que el paciente viene más tranquilo a la consulta, está su núcleo familiar más integrado porque atendemos todo su entorno psicobiosocial, está en mejor peso, tiene analíticas que por ahí cuadran bien para no suspender los ciclos, los efectos colaterales de las quimios son menores y le damos menos fármacos. ¿Qué mejor que eso para que su hígado esté en condiciones como para recibir los tratamientos que debe recibir? O sea, esto de ninguna manera es alternativo, sino muy por el contrario, se complementan y se suman. Y lo agradece el médico, lo agradece el paciente y su entorno familiar. Yo creo que está claro. Es decir, lo que pretendemos, quizá nosotros estamos con los tratamientos haciendo o tratando de hacer desaparecer la enfermedad que está en el huésped, que está en ese terreno que supone el paciente, y yo creo que la medicina integrativa lo que está ayudándonos es que a que ese terreno, a ese paciente sobre el que estamos actuando, esté en las mejores condiciones y que además sea activo en luchar contra el crecimiento de la enfermedad. Yo creo que lo que ha explicado antes de cómo en situaciones de menos estrés, de menos angustia, no solo nuestro sistema inmune está mejor, sino probablemente nuestro paciente se alimente mejor, exactamente, duerma mejor, acepte mejor la toxicidad de los tratamientos y su percepción de cómo va el tratamiento sea mejor, de tal forma que no pida detener el tratamiento o se encuentre cansado de los tratamientos, y mejor una cosa que para los médicos es muy importante, que es la adherencia a los tratamientos, es decir, que el paciente no abandone los tratamientos porque se siente cansado o se siente muy afectado por los mismos, ¿no? Sí, exactamente. El paciente sufre un verdadero shock cuando recibe el diagnóstico y muchas veces se hunde, y ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que decirle que se empodere, que recupere su protagonismo, que no somos víctimas de la genética, como hablábamos antes, sino que hay muchas cosas que puede hacer para que esos genes se expresen o no se expresen, o colaboren en todos los tratamientos. Bueno, es que lo que comentábamos sobre el terreno, sobre el paciente como terreno sobre el que crece la enfermedad, hay que tener en cuenta una cosa: si un paciente ha tenido unos hábitos de vida que no han sido los más adecuados durante su vida y por tanto ha aparecido algún tipo de tumor de los más frecuentes, como el cáncer de mama, cáncer de próstata, que están relacionados con la obesidad, con un cierto tipo de dieta, y después de un tratamiento extraordinariamente importante, costoso desde el punto de vista personal para el paciente y su familia, también para el sistema sanitario, si el huésped sigue comportándose de la misma forma y no cambia sus hábitos de vida, estamos dejando la puerta abierta para que la enfermedad pueda volver y la eficacia de esos tratamientos no sea tan importante. Está claro que una modificación del hábito de vida se ha demostrado ya en publicaciones científicas que tiene el mismo impacto que los tratamientos preventivos sistémicos que estamos haciendo. Por tanto, es un tratamiento adyuvante más que tenemos que poner en marcha de una forma arreglada lo antes posible, ¿no? Sin duda, y lo bueno es que, bueno, ya lo estamos haciendo aquí, pero en Estados Unidos ya hace bastante, está involucrado en los hospitales, vale decir que no tienes que recurrir a estas terapias fuera del sistema. Y ese es el cambio de paradigma, lo que tenemos que luchar por difundir. Yo creo que
básicamente tenemos que difundir la noticia, la buena noticia de que hay otras cosas y no es todo lo que hay por fuera, sino que hay algunas cosas seleccionadas que pueden colaborar muchísimo en su recuperación. Yo creo que seleccionadas claramente están una modificación de la dieta, una modificación de los hábitos de vida y una mejora de los cuadros de angustia y de ansiedad que generan ese incremento de corticoides, que genera el propio afrontar un diagnóstico que creemos, aunque no sea verdad en la mayoría de los casos, que nos pone en peligro nuestra vida. Doctor Durán, muchísimas gracias por su presencia en la Televisión Canaria, en este programa, en Calidad de Vida, y le emplazo para otro programa. Ya le digo, ha sido un placer escucharle en este debate, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eso es lo que opinan nuestros colegas aquí y agradecemos profundamente el apoyo, porque esto, si no, sería muy duro. Pero en realidad estamos tratando de remediar lo que ya está en sitios como el que vamos a ver ahora. El Instituto Karolinska, en Suecia, para que tengan una idea, aquí en Europa, pionero en todas estas cuestiones, de la mano del profesor Torkel Falkenberg, que tuve el honor de conocer en Barcelona. Es profesor asociado, trabaja en el Departamento de Medicina Integrativa y en el Departamento de Neurobiología del Instituto Karolinska, donde se entregan los premios Nobel. Este hombre, junto con esta mujer, que es Elizabeth Blackburn, y ahora le voy a decir quién es, elaboraron estas guías para la OMS, de las estrategias de la OMS para la medicina tradicional, donde hace toda referencia y con base bibliográfica de qué es lo útil de todo lo que de todo lo que podemos hacer, de todo lo que hay por allí por la calle, ¿no? Así que para que vean el nivel de los investigadores. Esto que parece una imagen idílica y que bien puede ser un spa o un hotel rural en las afueras de Galicia, es en realidad la Vidalkliniken, que es un hospital antroposófico, es el más grande hospital de Escandinavia. Está fundado en 1985, tiene 173 empleados, 74 camas y allí médicos, enfermeras y terapeutas combinan la medicina convencional con terapias integrativas de probada eficacia y trabajan en la rehabilitación del dolor crónico, pacientes con cáncer, y lo que hacen es valorar científicamente la validez de esos tratamientos. Porque en Suecia son extremadamente organizados y todos los pacientes, todos los ciudadanos suecos están registrados y se sabe perfectamente cuáles son sus ingresos, cuánto de ausentismo laboral tienen, qué expectativa de vida tiene cada ciudadano. Entonces, lo que hacen es comparar los tratamientos convencionales de Estocolmo, por ejemplo, de algunos sitios convencionales de Estocolmo, con la Vidalkliniken. Y se dieron cuenta que podrían ahorrar mucho dinero al sistema y en el dolor crónico, por ejemplo, se ahorró dinero utilizando terapias complementarias, pero se ahorró mucho más dinero en el control del absentismo laboral. Y allí trabajan valorando muchas cosas, como es la actividad de la telomerasa. La telomerasa es esa enzima que muy bien ha trabajado la doctora Elizabeth Blackburn, que es Premio Nobel de Medicina de 2009 por sus trabajos. La telomerasa es una enzima que se encuentra en los brazos de los cromosomas y que hace que se acorten o se alarguen dichos cromosomas en la zona de los telómeros. Los telómeros son la parte más lejana de los brazos de los cromosomas. Si nosotros tenemos una calidad de vida buena, esa actividad de la telomerasa es buena. Si no es así, no es buena y los telómeros se acortan. Nosotros en estos momentos estamos teniendo divisiones celulares segundo a segundo. La tendencia natural es a que esos cromosomas se acorten y necesita un trabajo intenso de la telomerasa. Ellos descubrieron que con la meditación se estimula la actividad de la telomerasa. No solamente se logra una neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro, aunque seamos adultos,
de crear nuevos circuitos neuronales. Esos circuitos neuronales llevan un tiempo para que se afiancen y para que tomemos realmente ese inicio como un hábito saludable. Vale decir, el hábito regular de caminar, el hábito de realmente comer cosas saludables, nutrirnos sin la necesidad de perder el gusto, sin la necesidad de pasarlo mal. Todo eso se logra reentrenar en el cerebro, pero necesitamos 3 meses de trabajo intenso. No todos lo vamos a poder hacer, porque se requiere constancia. Se requiere constancia para todo en la vida y para esto mucho más. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros en Hospital de San Roque tratamos de llevar adelante este programa en forma interdisciplinar. Vale decir que el oncólogo, el radioterapeuta y la medicina integrativa y el cirujano van de la mano. Y bueno, les muestro rápidamente oncología este médica, vídeo. Oncología radioterápica, medicina integrativa y cirugía oncológica. La medicina integrativa incorpora lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de la medicina complementaria con sólida base científica. Nosotros tenemos muy en cuenta la relación mente-cuerpo y su impacto en la salud, tanto en la génesis de la enfermedad como en la recuperación del paciente. Por eso empleamos técnicas como la psiconeuroinmunoendocrinología que potencian la recuperación de los pacientes, tanto sean oncológicos como otros procedimientos crónicos, ya que el eje central es el sistema inmune. Pues la oncología médica es una de las 4 patas de la oncología. Y nosotros lo que queremos pues, es ofrecer a nuestros pacientes el mejor de los tratamientos de una manera individualizada y personalizada. De manera que cada paciente es único, con una enfermedad y no son enfermos, sino son personas. Hospital de San Roque siempre ha apostado por la tecnología. En el caso de la radioterapia, en los últimos 20 años ha habido un avance grande en cuanto a equipos de tratamiento. Estos equipos permiten hacer un tratamiento más corto, unas sesiones más cortas y además son tratamientos más precisos. La precisión, para hacer un ejemplo, es... Voy a avanzar un poquito en honor al tiempo, en la exposición del compañero de oncología radioterápica, también el de cirugía, y por supuesto también tenemos en cuenta la parte del código genético y del consejo genético, que es importante detectar cuáles son las poblaciones de riesgo como para hacer estudios genéticos personalizados. Pero como les dije antes, desde el punto de vista genético, el 5 al 15% es lo que tiene que ver con esa carga genética. El resto de los factores son epigenéticos. Y la epigenética no es nada más que el estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación del desarrollo de los organismos. En este caso, el ser humano, ¿no? En otras palabras, la epigenética estudia las interacciones entre los genes y el ambiente que rodea a los organismos. Ahí es donde tiene mucho que ver nuestros hábitos de vida y donde se interrelaciona con lo que les contaba antes de la telomerasa. O sea, hoy en día no hay ninguna excusa, ni por parte del médico ni por parte del usuario, para realmente llevarnos y grabarnos en la cabeza los hábitos saludables. Esto es como encender o apagar lo correcto. Sobre todo, la epigenética tiene mucho que ver en el cáncer de mama y de próstata, que son los cánceres más frecuentes, tanto en el hombre como en la mujer. Sigo hablando de cáncer porque la verdad es que es una epidemia, al igual que la obesidad, al igual que la depresión en España. Y tenemos muchos pacientes que vienen por otros diagnósticos, pero este es el enfoque con el cual nosotros los vemos. Cirugía, quimioterapia, radioterapia, como les dije antes. Trabajamos la gestión emocional con psicooncología y trabajamos técnicas mente-cuerpo en forma intensa. Yoga, meditación, mindfulness, meditación guiada, tai chi, musicoterapia, arteterapia, coherencia cardíaca. Luego, realizamos una nutrición personalizada en cada uno de los pacientes, vemos el perfil nutricional y vemos qué suplementos le vamos a dar y en qué caso. Evitamos la obesidad, supresión de los hábitos tóxicos, el ejercicio físico para nosotros es fundamental, pero es fundamental.
acupuntura y masaje terapéutico. Y vamos a ir ahora un poquito a cada uno de ellos. Trataré de ir rápido. Lo que se crea con la medicina integrativa enfocada desde este punto de vista es una sinergia, de manera tal de que el todo es mucho más que la suma de las partes. Podemos realmente lograr potenciar los efectos de los tratamientos convencionales. Y en lo que es mente-cuerpo tenemos que tener en cuenta algunos aspectos psicológicos. Y como decía Hipócrates, es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que saber qué clase de enfermedad tiene la persona. Cuando llega el paciente con un diagnóstico de cáncer, viene con una sintomatología negativa. Y si ya tenía mal el sistema inmune, está chocado, confuso, ansioso, tiene miedo, tiene culpa. Todo eso deprime aún más el sistema inmune. Entonces tenemos que cortar ese círculo vicioso. Y tenemos que tratar de generar la resiliencia en ese paciente. Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sacar de lo peor, sacar lo mejor, pase lo que esté pasando. Entonces, tenemos que trabajar el sentido lógico experiencial que está viviendo. El paciente necesita una búsqueda de apoyo externo y para eso tenemos que estar allí, para darle nuestra mano. La enfermedad tiene que ser una oportunidad de cambio y lo tiene que ver así, tiene que salir de esa culpa, de ese victimismo, tiene que aprender a cuidarse, tiene que escucharse y tiene que sentir el cuerpo como protagonista. Tiene que conectar lo que hasta este momento de alguna manera no pudo hacer y por supuesto compartir su experiencia. La dinámica de grupo es muy importante para ello. El encontrarse con otros seres que están en la misma situación, pero no que están al lado esperando la quimio sin hablar. Hay que hablar, hay que movilizar las emociones de una manera saludable, de una manera dinámica, quitándole hierro y trabajando mente-cuerpo, mucho, mucho, mucho. Entonces, el paciente tiene que enfrentar el diagnóstico, los tratamientos, la finalización del tratamiento, el regreso a la normalidad y el acompañamiento final en la vida en el caso de que los tratamientos no sean efectivos. Todo eso tiene que hacer el paciente, pero no lo puede hacer solo. O si lo hace solo, bueno, le costará mucho más. Entonces, integración de las emociones, el cuerpo como protagonista, la enfermedad como camino de sanación. Y por supuesto tenemos que utilizar técnicas de psiconeuroinmunoendocrinología, a veces es el MDR, a veces la visualización, terapias corporales, rol terapéutico, va a depender de cada paciente. Cada una de las técnicas será personalizada en base al diagnóstico que nosotros veamos. Y por supuesto la relación del entorno familiar. Cuando un paciente tiene una enfermedad grave o una enfermedad crónica de esas características, nosotros consideramos que todo el entorno familiar está enfermo y requieren todos un apoyo. ¿Quién cuida al que cuida? Esa parte no nos la podemos olvidar. La relación con su entorno comunitario y con la naturaleza para nosotros es fundamental, al igual que la relación con los profesionales, que a veces no es todo lo buena que debiera ser. Entonces creamos de esa forma un círculo virtuoso que hace que el paciente se vaya empoderando y al mismo tiempo vamos trabajando técnicas mente-cuerpo que hacen que podamos combatir el estrés. Y fíjense, estoy mostrando la página oficial de oncosaludable.es, que es de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde dice: los pacientes frecuentemente buscan tratamientos naturales que les venden como inocuos y frecuentemente no lo son o no se pueden utilizar conjuntamente con los tratamientos oncológicos necesarios. Natural o alternativo no equivale a seguro y beneficioso. Eso es cierto, pero sí es cierto que hay cosas que son buenas. Entonces, sin embargo,
se pueden utilizar desde el diagnóstico técnicas complementarias fáciles de enseñar, de aprender y de recomendar, y que han demostrado que ayudan a llevar mejor el impacto diagnóstico, los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y la adaptación a la enfermedad. Es por ello que recomendamos lo que se ha dado en llamar técnicas cuerpo-mente dentro de la oncología integrativa y que incluye desde aprender a relajarse en profundidad, algunas fáciles posturas de yoga, reiki, que se dan en muchos hospitales, o realizar ejercicio siempre, y aprender a parar la mente con la meditación más sencilla que también se puede solicitar en algunos hospitales o en grupos de asociaciones de pacientes. Estos son sitios oficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la musicoterapia, que también lo dice la SEOM, la musicoterapia incluida en la modalidad de técnicas mente-cuerpo de la oncología integrativa es el uso clínico y basado en la evidencia de las intervenciones de la música, composición, interpretación, danza, etcétera, para lograr metas individuales dentro de una relación terapéutica por un profesional, realizada por un terapeuta acreditado. La música se utiliza dentro de la relación terapéutica para hacer frente a las necesidades físicas, emocionales, cognitivas, sociales de los individuos. A través de una participación musical, en el contexto terapéutico, la capacidad de los pacientes se fortalece y se transfiere a otras áreas de sus vidas. Y la musicoterapia, que tiene un grado de recomendación 1B elevado, dentro de lo que es el estudio sistemático de las terapias, en paliativo se utiliza, en oncología pediátrica, en personas ingresadas en centros penitenciarios, se aplica a personas tras un tratamiento físico-psicológico, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia senil, en los pacientes psiquiátricos y en trastornos del espectro autista. O sea, el espectro de utilización es realmente muy bueno. Aquí escucharán el encargado de musicoterapia de terapia integrativa en la Escuela de Pacientes de Hospital de San Roque. Bueno, en honor al tiempo sigo. Yo sé que seguramente les gustaría escuchar mucho más, pero hay más cosas para decir. Arte terapia. Esto es lo que dice el Sloan Kettering de Nueva York, el segundo hospital en el ranking mundial de hospitales oncológicos, donde ven en las portadas dibujos de arte terapia que realizan sus pacientes. Y la arte terapia sirve para expresar emociones relacionadas con las enfermedades del paciente que generalmente son difíciles de verbalizar. El miedo, el enojo, la pérdida, la negatividad, el optimismo o la esperanza. Se puntualiza muchísimo en el lenguaje no verbal. Es también un modo de liberar el estrés que generalmente acompaña las rutinas de los tratamientos. Coopera con los tratamientos y ayuda al paciente a disminuir los síntomas relacionados con dichos tratamientos. Hacer algo creativo puede transformar la experiencia de tener que afrontar un estudio o un tratamiento en algo positivo, transformando el miedo o la ansiedad que este hecho genera en muchos pacientes. Entonces, arteterapia no es ir a aprender manualidades, es ir a expresar nuestras emociones con ayuda de un terapeuta cualificado. Aquí tenemos, como podrán apreciar aquí, no se pondera la habilidad del paciente de dibujar. Aquí se trata de trabajar el color y de volcar en ese color muchas de las emociones que tenemos más de una y más de 2 veces reprimidas. Esta es unas fotos que tomamos de nuestra visita a Suaizpe, un centro magnífico,
muy recomendable de Navarra, donde también trabajan con medicina antroposófica y lo hacen realmente en forma maravillosa. Entonces, la intervención de la arteterapia no se limita solamente a los pacientes oncológicos, sino que es ampliamente utilizada con muchas dolencias crónicas, incluidos los trastornos psiquiátricos, Alzheimer, trabajo con disminuidos psíquicos. La psicodanza para nosotros es muy importante. La psicodanza suena raro. ¿Qué es la psicodanza? En realidad la psicodanza es la danza del ser, la danza de la esencia, lo que somos en realidad más allá de lo que pensamos. Los beneficios de la psicodanza son muchos, pero sobre todo que se recupera la confianza en uno mismo, se recupera la fuerza, se despierta la alegría, se maneja la tristeza. La persona aprende a manejarse con lo que en el día a día normalmente se pierde, como mostrarse. Entonces, no es solamente bailar, sino desde las raíces en todos los rincones del planeta se ha usado la danza como una forma de descargar, de recargar, de sanar. Esta es la idea, conectar con la verdadera esencia. Verdaderamente lo que logramos es empoderarnos y lograr soltar muchas cosas que están ahí aprisionadas, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. La meditación, miren lo que dice en la SEOM. Además de lo que les dije de la doctora Elizabeth Blackburn, lo que dice la Sociedad Española de Oncología Médica. La meditación es una de las intervenciones mente-cuerpo más usadas, ya que puede ayudar a reducir el estrés, a librar la mente de preocupaciones, proporcionando una sensación de control personal sobre cada situación. Se podría hablar de dos tipos de meditación. La meditación concentrada, que sería un proceso mental consciente que induce una serie de cambios fisiológicos integrados que lleven a una respuesta de relajación y a la claridad mental. Y la meditación de atención plena o mindfulness, que se basa en atender todo lo que pasa por la mente y en cada momento. Eso como meditador y practicante y tratando de ser en mi vida personal, bueno, llevar a la práctica lo que divulgo, utilizo ambas cosas. Utilizo la meditación rutinariamente y también utilizo el mindfulness, que el mindfulness en realidad no es una técnica, sino que es un estado, el estado de atención a conciencia plena de lo que estamos haciendo. Si estamos fregando la loza, estamos fregando la loza y no estamos pensando en otra cosa. Todo eso se capacita, se entrena, se puede lograr y tiene un impacto muy, muy bueno para nuestra salud. Diferentes estudios han demostrado la contribución al reducir la ansiedad, el estrés, las alteraciones de ánimo, incluso la percepción del dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Y esta mejora se mantiene en el tiempo independientemente de la práctica continuada de la técnica. Bibliografía tenemos mucha. El yoga es una antigua práctica que forma parte de las técnicas mente-cuerpo y que es un tipo de ejercicio anaeróbico basado en la combinación de movimientos físicos, control de la respiración y meditación para lograr una conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Hoy en día el yoga está de moda y muchos de los que practican algún tipo de yoga lo hacen en forma muy física. Nosotros cuando es un yoga muy físico lo tenemos en cuenta como si fuese un ejercicio físico, como si fuese pilates, spinning o cualquier otra cosa. Es muy importante que el yoga cuente dentro de esa práctica con una parte de mente-cuerpo, pranayamas, mantras, relajación. Es muy, muy importante, tanto para la prevención como para el acompañamiento de los pacientes. Y aquí vemos el trabajo. Sí es verdad que hacemos asanas, que son algunas posturas, pero tenemos que respetar los límites de los pacientes. Siempre, siempre. Esto no es ni competición, ni acrobacia, ni nada que se le parezca. De hecho, se utilizan muchas técnicas de respiración, utilizamos muchas técnicas que nos han enseñado el yoga tibetano de la tradición Bon,
Y en algunos casos, y esto no es para pacientes oncológicos, tenemos que utilizar este tipo de ejercicios para los que tienen ciática, para los que tienen dolor crónico de espalda y muchas otras dolencias. El Tai Chi es una técnica milenaria que combina la concentración en movimiento. Es una meditación en movimiento que requiere un alto grado de entrenamiento, que no es para todos. Aquí tenemos al profesor Lee, al maestro Lee, que por gentileza vino a darnos un taller en el contexto del convenio que hicimos con el Instituto Confucio y la Universidad de Las Palmas. El solo verlo nos transmite paz y armonía. Es magnífico poder hacerlo. Yo lo he intentado, no me sale muy bien. Ejercicio físico. Es poco lo que podemos decir de ejercicio físico. Hay que concientizarse, hay evidencias de prevención y de tratamiento y mejora en la calidad de vida y prolongación de la vida en pacientes con cáncer colorectal y de próstata. El ejercicio físico tiene innumerables beneficios, como dijo la doctora Luli Romero, ¿no? Regula los niveles de glucemia, controla el sobrepeso, regula los niveles de tensión arterial, combate el mecanismo del estrés y además nos trae un mejor ánimo, un bienestar, una actitud mental más positiva y disminuye la ansiedad y la depresión. Nos da mayor elasticidad a los músculos y articulaciones y lo indicamos en todas las enfermedades, prácticamente, en todas. Y en todas nos beneficia. Las indicaciones, bueno, en la depresión, la ansiedad, el estrés, procesos autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, enfermedades degenerativas, fibromialgia, SIDA, cáncer. Bueno, la prevención primaria y secundaria con el ejercicio es ilimitada. Tenemos la obesidad, sabemos que aumenta el riesgo de cáncer y a su vez lo que hace es que los tratamientos sean menos efectivos cuando el paciente ya contrajo el cáncer. Entonces, debemos trabajar fundamentalmente en la prevención y hay muchas evidencias de los efectos. Pongo esta diapositiva de los consejos del gobierno de Extremadura. O sea, las campañas no son malas. Lo que pasa es que no queremos escuchar. No nos queremos mover. Esa es la realidad. No queremos. Entonces tenemos que empezar con los niños. Tenemos que tratar de educarlos, evitar esto. Evitar esto. Tenemos que tratar de que los niños sepan elegir y no nos saquemos los niños de encima, que se vayan a PlayStation y darle toda la bollería del planeta, porque no le estamos ayudando en nada. Fomentar el ejercicio físico. Más fútbol o lo que sea y menos PlayStation. Tenemos que concientizarnos, de verdad. La recomendación final es tanto preventiva como terapéutica, caminata diaria los 7 días de la semana de por lo menos 40 minutos de duración. Y no tenemos ninguna excusa para no hacerla. La nutrición es un factor realmente muy importante, yo no me voy a extender mucho en ello, hay investigadores muy buenos, estos investigadores descubrieron lo que conocemos como nutraceuticals, vale decir, qué es lo que tiene cada elemento que nos ayuda a combatir el cáncer. Por ejemplo, los omega 3 que tienen los pescados como la sardina, los jureles y las anchoas, o las almendras y el resto de los frutos secos. Fíjense, aquí en esta tabla podemos ver la capacidad anticáncer según cada producto natural estudiado. Estamos hablando de té verde, de cúrcuma, de la soja, de los vegetales crucíferos, del ajo y las cebollas,
de las uvas y de los frutos rojos, de los cítricos, de los tomates, del omega 3 y del chocolate negro. Está todo escrito, lo que tenemos que hacer es hacerlo, nada más, y no irnos a los extremos. Nosotros no prodigamos una dieta talibán, hay que cuidarse mucho, tenemos que evitar los hidratos de carbono, las harinas, las azúcares refinadas, los lácteos, ¿sí? Y dedicarnos más a lo que ya sabemos, lo sabemos todos. Es realmente concientizarse y poner proa hacia ello. El masaje oncológico. El masaje oncológico durante muchos años se creyó que era una práctica que podía expandir el cáncer y nada más lejos de la realidad. Nosotros utilizamos un masaje suave, masaje sueco, lo que vimos antes es masaje ayurveda, con Raju Goel, un hindú que lo hace magnífico. Y hay muchísimos trabajos, dentro de los cuales está el estudio de Rapaport, del Cedar Sinai del Medical Center, donde se ve que los niveles de cortisol bajan, se ve que se estimulan todas las líneas de los linfocitos y por supuesto que hay que hacerlo con personal cualificado, que tenga algunas precauciones, pero el masaje está totalmente indicado en los pacientes con cáncer y disminuye el dolor, el estrés, la fatiga, las náuseas, el insomnio, la tensión, la ansiedad y ayuda mucho la depresión y aumenta la calidad de vida y la relajación, que ayuda muchísimo a los pacientes que tienen que atravesar los tratamientos oncológicos, promoviendo el bienestar. Tenemos que tener en cuenta la flebitis, si hay trombosis venosa, si hay quemaduras, si hay procesos inflamatorios, heridas abiertas, daño de cirugía o fracturas, o osteoporosis avanzada, pero son cosas muy puntuales. En general están muy bien indicados, hay que tener algunas precauciones con los recuentos de plaquetas, los tratamientos anticoagulantes, si el paciente tiene metástasis ósea. Por eso que esto tiene que ser interdisciplinar y tenemos que hablarnos entre todos y saber qué es lo que le indicamos al paciente. No hay ninguna evidencia científica de que el cáncer se propaga por hacer más bien todo lo contrario y podrán ver aquí qué dice el MD Anderson Cancer Center. ¿Es seguro? Dice que el masaje realizado con los conocimientos y el entrenamiento necesario puede realizarse de manera segura y ayudar a los pacientes oncológicos. El aumento de la circulación sanguínea por sí solo no es relevante en el proceso de metástasis, para los que creen que sí. Lo dice el hospital más importante de oncología del mundo. Pues lo propio el Sloan Kettering de Nueva York, hay más evidencias científicas y bueno, podemos seguir mucho tiempo. Utilizamos también la acupuntura. No voy a hablar demasiado para que podamos hacer una rueda de preguntas, ¿te parece, Juan? Y se basa en la teoría del yin y el yang. Para nosotros, los occidentales, es un poco complicado entender esto, pero lo importante son los resultados, no el cómo ellos lo explican, la teoría de los 5 elementos. La medicina tradicional china tiene su propia teoría y tiene su anatomía propia y se basa en un sistema de diagnóstico y tratamiento propios, pero milenario. O sea, sabiduría tienen, eso no lo vamos a discutir. Pero aquí, ¿dónde se fusiona esa sabiduría con nuestros conocimientos occidentales? Tanto la acupuntura, la electropuntura, craniopuntura, todas trabajan en los meridianos. Y los meridianos no son más que la expresión del mapa corporal de las metámeras. Las metámeras son las estructuras que están inervadas por todos nuestros nervios sensitivos. Entonces, ¿cómo funciona esto? En los sitios de punción, para controlar el dolor y demás, se liberan endorfinas, se libera beta-endorfinas. Desde que, no me acuerdo en qué año, la revista Science publicó por primera vez que se liberaban beta-endorfinas, se terminó la discusión. Y ahora se han visto muchísimos trabajos donde se liberan muchas otras más endorfinas y ahora entendemos y por eso aceptamos más la acupuntura, pero no solamente que la aceptamos por el hecho de que la entendemos un poco más, sino que la evidencia de los trabajos científicos avalan lo que estamos diciendo.
y tienen una indicación de primera línea en los pacientes oncológicos. ¿En qué circunstancias? Básicamente, en el control de la náusea y el vómito inducido por la quimioterapia, en el control de la ansiedad y en el control del dolor. 3 cosas que son, digamos, el pan nuestro de cada día a los pacientes oncológicos. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros con nuestras terapias en los pacientes que vemos en nuestro centro? El tratamiento no farmacológico del dolor, la náusea, el insomnio y la fatiga. Potenciamos el sistema inmune por vía endógena. Disminuimos al máximo la ingesta de fármacos como ansiolíticos, hipnóticos, analgésicos, antieméticos. Y cambiamos el estilo de vida para trabajar en la prevención secundaria. Disminuimos los efectos colaterales de los tratamientos que debe recibir. Se sostiene el equilibrio psicoemocional del paciente y el entorno familiar. Y el tratamiento y prevención de los efectos del estrés. Pues última mención, contarles que estamos en Terapia Integrativa, que es un espacio educativo que les recomiendo vean cuando tengan dudas. Nuestra página web es terapiaintegrativa.org. También estamos en Twitter, en YouTube, donde tenemos un canal con más de 60 vídeos educativos que les recomiendo vean. Se pueden suscribir gratuitamente. Y por supuesto en Facebook. Los que son usuarios de Facebook verán día a día nuestras publicaciones. Y pues los que tengan la necesidad de consultarnos, pues aquí tienen el teléfono de Hospitales San Roque. Y pues nada más, muchas gracias.